Bueno, pues bienvenidos a este nuevo encuentro de diálogo sobre la llamada. Y vamos a centrarnos hoy en los capítulos 9 y 10, que son muy interesantes porque ya el héroe decide salir de la vida determinada por su familia y vemos en estos capítulos, bueno, pues lo que le cuesta, las resistencias familiares para que él pueda iniciar su peregrinaje vital. Y bueno, nos podemos entrar en este capítulo, pero si también tenéis preguntas sobre otro, pues con mucho gusto, o cualquier otras preguntas generales, con mucho gusto se pueden responder. Así que empezamos con Humberto, que tiene preguntas que le han enviado durante esta semana. Muchas gracias, Humberto, desde Perú, por tu trabajo. No, al contrario, qué ocurrencia. Gracias. Sí, acá tengo unas preguntas de Silvi, en el que hace un comentario y una pregunta. Dice, si bien en el capítulo hay una parte donde influye la música, ella dice, otra cuestión es los beneficios de la música. Ella lo utiliza para recuperar su centro cuando siente que en su día a día lo pierde. ¿Se puede decir que la música nos transporta y que nos puede servir a modo de meditación y o recuperar nuestro centro? Sí, depende obviamente de la música. La música heavy es muy destructiva. Entonces, esta música, en vez de lo que hace es atraer campos de emociones negativas. Y entonces la música que es así muy ruidosa, muy inarmónica, atrae emociones negativas. En cambio, hay música sublime, por ejemplo, la Pasión según San Mateo de Bach, que te transporta hacia otros estados de conciencia. Entonces, la música está ligada a las emociones. Esto es básicamente la conclusión. Entonces, depende de qué música nos va a ayudar a que sintamos y expresemos unas emociones u otras. Entonces, toda la música sacra que se hizo siglo XVI, XVII, XVIII, los cantos gregorianos, todo eso es una música muy buena. Luego los cuencos tibetanos también. Mm, Son músicas que nos ayudan a elevar el estado de conciencia. Así que sí que se puede utilizar y como digo siempre, es mejor probarlo y si nos ayuda, pues seguir utilizándolo y si no, pues descartarlo. ¿Vale? Ok. Dice, la deuda y o culpa que podemos heredar de nuestros padres por su justificación de lo que hacen por nosotros, la envidia como un sentimiento necesario para hacernos sentir valorados por la sociedad o aquellos que nos han infravalorado. Creo que ahí habla sobre la parte de la responsabilidad que Diego le carga a su hijo Lorenzo de todo lo que él hace, pensando que ese es su bienestar y que va a ser su futuro. Me imagino que ahí Sí, es donde apunta la pregunta. exacto. La paradoja es la siguiente. El padre, y esto se puede aplicar a muchas familias, el padre justifica que no sigue a su corazón, que no sigue el anhelo de su alma, porque lo hace por sus hijos. Entonces el padre dice, estoy haciendo este trabajo mecánico de esclavo por ti, ¿vale? Cuando es mentira. Lo está haciendo por él, lo que pasa que pone de excusa al hijo. Y esto es una faena brutal que se le hace a los hijos, por dos motivos. Lo primero, porque el hijo probablemente repita la historia del padre. Y segundo, porque el hijo ve cómo el sacrificio que hace el padre de salirse de su centro y entonces el hijo se siente culpable, porque dice, porque yo he nacido, mi padre no está cumpliendo su sueño o su anhelo del alma, sino que está haciendo aquello algo que realmente no quiere por mí, ¿vale? Entonces aquí está esta cuestión psicológica y esto le pasa a muchos padres que se excusan en los hijos. Y es un grave error, porque lo que tienen que hacer es reconocer, o sea, la mejor forma de educar al hijo es seguir tu corazón.
porque luego si sigues a tu corazón la vida te va a ayudar. Y luego tu hijo va a seguir tu ejemplo, con lo cual separa todo el karma colectivo de tener que trabajar para con el sudor de la frente. Esto es una idea que está en la Biblia, donde parece que el trabajo es algo que tiene que ser sacrificado y que vaya en contra de nosotros, cuando es al revés. Entonces, lo que deben hacer los padres es realmente seguir a su corazón y a su deseo del alma, a su anhelo del alma. Y si no son capaces porque tienen miedo, por lo menos reconocerlo y decir, mira, no he tenido la valentía suficiente como para seguir mi sueño, o no he encontrado mi sueño, o esto es lo mejor que he podido hacer, pero nunca achacar su malestar a los hijos, porque automáticamente se va a sentir culpable. Entonces, esto es muy común y hay que erradicarlo. Bueno, sí, es bastante común esas culpas, a veces consciente o inconsciente. En la primera parte de su pregunta, la última de la primera parte, habla sobre la puerta hacia la libertad. ¿Se imagina sobre la decisión que toma Lorenzo de salir de ese círculo? ¿La puerta hacia la libertad se nos presenta en una sola ocasión? Según lo que yo he estudiado, al menos una vez en la vida a todo el mundo. Es un derecho de nacimiento. Entonces, al menos alguna vez en la vida, todo el mundo tiene como un flash donde se pregunta, ¿debe haber algo en la vida mucho más allá que hacer un trabajo mecánico o que hacer aquello que mis padres quieren? Entonces, por derecho natural, al menos una vez en la vida ocurre. Hay personas que han sentido eso, pero se dieron cuenta que la responsabilidad era muy grande para ellos y entonces deciden no seguir esa puerta. Dicen, bueno, me mantengo con lo que tengo y no voy a seguir con esa puerta hacia adelante. Pero a todo el mundo se le presenta por una vez en la vida, por derecho natural. Todos tenemos el derecho de ser libres. Y el momento, si no se toma, es irrepetible. Si no se toma, el momento suele venir cuando uno ha alcanzado, digamos, ha pasado la adolescencia. Suele venir entre los 20 y los 30 años, más o menos, pero esto es una regla general, pero le puede ocurrir a una persona a los 50. Si no se toma, este es el proceso. Uno tiene ese flash. Normalmente la gente se da cuenta que dice, es demasiado para mí, se produce una resistencia y un retroceso donde el héroe valora si seguir y cuando se ha producido ese retroceso, vuelve otra vez y retoma el camino hacia la libertad. ¿Vale? Entonces, como que primero hay como un flash de lo que es, luego un retroceso y luego se traspasa la puerta. Si después de, digamos, la reflexión, después del primer flash, la persona no decide traspasar la puerta, inicia un camino en una línea temporal que luego lo va a tener, probablemente habrá otra oportunidad, a lo mejor a los 40. Supongamos que le ha ocurrido a los 20. Igual tiene otra oportunidad 20 años más tarde. Lo que pasa es que en ese momento le va a costar más porque le va a faltar energía o va a tener menos energía. Y si en ese momento no la traspasa, hay veces que se le da otra oportunidad como a los 60 años. Pero ya la persona tiene que tener mucha energía para poder traspasarla. Esto como regla general, pero obviamente la puerta a la libertad está siempre ahí, en cualquier momento, en este instante, para todo el mundo que la quiera tocar. Lo que pasa que, digamos como que la gente se mete en otras movidas, en otros proyectos y ya se olvida. Pero en cualquier momento puede despertar a ella. Como regla general es más o menos cada 20 años la persona tiene una oportunidad. Magdalena.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues retomamos estos dos últimos capítulos de la primera parte, Gonzalo, ¿no? De salir de la vida programada por otros. Muy interesante. Y Exacto. bueno, ya nos metemos a la segunda parte y bueno, vamos avanzando. Muy bien. Bueno, pues nada, yo por comenzar por el capítulo 9, bueno, yo continúo con los principios universales. Y también vemos como aquí, Diego, hay un pequeño párrafo que indicas, dice, Diego no podía ver con los ojos de Dios, había bloqueado la manifestación del Espíritu. Entonces, bueno, aquí vemos como, y como sin embargo con el danzarín sí que llegaba a esa unión mística con Dios, ¿no? Entonces, aquí volvemos a ver esos principios universales, cómo van de un sitio a otro, ¿no? De un lado a otro, y cómo en el caso de Diego, por ejemplo, lo que es la avaricia o la riqueza están en un lado más extremo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el capítulo también se centra un poco en estos principios universales que serían los mundos superiores, ¿no? Y luego hay otra parte también que quería indicar también como comentario, cuando Diego le dice a Lorenzo, dice, céntrate en lo real, ¿no? Esos bailes son para tipos que están locos, que no pertenecen a este mundo, ¿no? Tenemos el mundo superiores, este mundano al ruido, y luego también hay una pequeña mención al mundo relativo también en el capítulo 10, cuando habéis comentado al principio ante la pregunta de Lorenzo a Daniel si somos libres, entonces digamos que dice que estamos determinados por el mundo relativo, ¿no? Es el mundo en el que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco que hay también mucha información, está muy bien y bueno, pues si podías a lo mejor comentar algo. Cada uno ve el mundo conforme su programa del ego, por decirlo así. Entonces, aquí en estos capítulos vemos la diferencia de alguien que vive completamente en el mundo animal de alguien que vive en el mundo espiritual. Entonces, el padre de Lorenzo vivía en el mundo animal, que básicamente es la competición, el aprovechar la oportunidad, el ganar dinero a toda costa, el fin justifica los medios. Entonces, así es como él veía el mundo. Y entonces vemos que la misma circunstancia, una persona lo ve como una oportunidad para experimentar, digamos, la unión mística con Dios y otro ve para hacer negocio. Así es como cada uno ha entrenado la mente. Por lo tanto, no es la realidad exterior lo importante, sino es en qué frecuencia ponemos la mente para percibir o la belleza o la miseria, porque cada uno percibe conforme entrena la mente. Entonces, nuestro trabajo es entrenar la mente para que se centre en las frecuencias de verdad, de belleza y de bondad. Y entonces en este capítulo vemos eso, ¿no? Que cómo funciona la mente de alguien en el mundo animal, donde básicamente le dice, céntrate en lo importante para él. Pero vemos cómo luego termina la vida este hombre, porque toda su fantasía que ha generado y el control que intenta ejercer sobre los demás, al final le pasan factura y acaba deambulando por las tabernas borracho invitando a borrachos. Y aquí hay que ver qué es lo real, porque resulta que el mundo físico es el menos real de todos los mundos. Porque si entendemos como real aquello que dura, aquello que perdura, la luz divina, digamos el mundo de la divinidad, es lo más real porque es infinito y es ilimitado y dura durante toda la eternidad. Mientras que el mundo físico, en un momento dado, digamos, desaparecerá. El cuerpo físico desaparece, con lo cual es menos real que la chispa divina que tenemos todos nosotros en nuestro ser, que dura durante toda la eternidad. Entonces, lo real es lo que la gente se piensa que es real, es lo menos real, es lo más relativo. Entonces, podemos hacer una distinción entre, digamos, real frente a relativo.
Lo relativo es lo que no dura, lo real es lo que dura. Entonces, nuestro cuerpo es más relativo, es menos real que nuestra alma. Que nuestra alma dura un montón de reencarnaciones, mientras que nuestro cuerpo dura solamente uno. Pero como no lo vemos, pensamos que lo real es lo que vemos. Humberto. Bueno, es impresionante cómo nos conectamos en el grupo con las preguntas. Fíjate, lo real no es siempre lo correcto. El presente es lo real, pero ¿cómo diferenciar lo consciente de lo concreto? ¿Cómo distinguir lo material de lo que no es? Y si eso va en relación a lo que es la felicidad. A veces la felicidad, te sientes feliz cuando en verdad estás metido en lo material. ¿Eso tiene una relación muy estrecha? ¿Cuál es la pregunta exactamente? Es que no lo he entendido. Bueno, que hay un dilema de dos conceptos de Lorenzo y de Diego, en el que podemos definir que lo real no es siempre lo correcto. El presente es lo real, o sea, el vivir el presente es lo real. Vivir el presente es la experiencia más real que podemos tener. Porque cuando vivimos el presente, nos acercamos al silencio y a la nada, y al todo absoluto. Entonces, cuanto más vivimos en el presente, más cercano estamos a lo que es real, verdadero, que es el absoluto. Cuando más vivimos en el pasado o en el futuro, lo que estamos haciendo es crear por decirlo así, un universo, una realidad paralela, pero que está solamente en nuestra imaginación, que es completamente subjetiva y que la crea el ego. El ego se piensa que la realidad que está creando es absoluta, pero es mentira. Por eso, cuando alguien, por ejemplo, se le pilla cometiendo un error, lo primero que va a hacer es negarlo, porque reconocer que está equivocado significa la muerte del programa del ego. El ego toma lo relativo por absoluto. Ese es el error que toma el ego. Y el ser vive en lo real, que es en el eterno presente. Entonces, cuando estamos en el pasado o en el futuro, estamos en el mundo relativo. Estamos en nuestra propia creación, nuestra propia fantasía de cómo debería ser el mundo. Hay una pregunta que hace Lupe, que dice, ¿por qué sentimos soledad cuando tomamos una decisión drástica? Esto ocurre por lo siguiente. El programa del ego genera una fantasía, ¿vale? Y esta fantasía, poco a poco, el ser se da cuenta que esta fantasía no le está llevando a ningún lado, le está llevando, por decir, a un callejón sin salida. Entonces el ser toma una decisión que básicamente es, digamos, no seguir las directrices de ese programa del ego. Y como el ego es tan listo, ha generado una serie de emociones que cuando no se cumple la fantasía, hace que uno se sienta solo. Porque digamos como que ha generado una película y cuando tú quitas la película, dices, ¿ahora dónde estoy? Y entonces se genera esa emoción interna de supuesta soledad para que te vuelvas a conectar a la película. Entonces, por ejemplo, imagínate que te dicen, tú es que eres muy especial, tú eres una persona muy especial, tú eres, imagínate un actor o una actriz, eres muy guapa, eres muy especial, eres muy guapa, eres muy especial. Y entonces, ¿qué le ocurre a esa persona? Que obviamente se cree especial, ¿vale? Pero poco a poco la vida
y ella se da cuenta que no es tan especial, que es una persona normal, pero que ha nacido a lo mejor con un cuerpo físico diferente, ya está, y que además la gente lo reconoce. Cuando esa persona decide no seguir bajo la adulación, ¿qué va a ocurrir? Que va a sentir una soledad, porque está acostumbrada a esa adulación, pero poco a poco va a ser capaz de desarrollar recursos internos que le van a hacer sentir mucho mejor a largo plazo. Pero si tiene miedo a esa soledad, o si tiene miedo a esa soledad, ¿qué es lo que va a hacer? Va a seguir queriendo que la adule, que la adulen, entonces va a seguir manteniendo la mentira. Esto ocurre con personas, por ejemplo, que no saben estar solas y prefieren estar en una relación con alguien que no aman por el hecho de que la persona le adule y tener compañía, que no decir, voy a cortar con esta mentira porque realmente no estoy enamorada de esta persona y voy a seguir mi camino, ¿vale? Entonces, por eso se siente esa soledad. Humberto creo que tiene la mano arriba. Gracias. Bueno, Silvi pregunta, el hogar como un lugar, un sentimiento, una emoción, o donde nuestra alma se sienta en casa. ¿Por qué los nuevos proyectos al poco de la luna nueva? ¿Por la similitud de un nuevo comienzo? Una pregunta. Sí, bueno, esto es lo que dicen los astrólogos en general, que es más propicio iniciar proyectos cuando nada más comenzar la luna nueva, que no, por ejemplo, cuando la luna está llena y empieza en la fase decreciente. Hubo un estudio que hizo un banco de inversión que hizo el siguiente estudio. Es, ¿qué ocurre desde 1920, más o menos? ¿Qué ocurriría si una persona invierte en bolsa y compra justo después de la luna nueva y vende justo en la luna llena? ¿Y qué ocurriría si hiciera lo contrario? Si comprara en la luna llena y vendiera en la luna nueva. Entonces hicieron un test desde 1920 qué hubiera ocurrido al inversor. Pues los resultados son extraordinarios. Mientras la persona que hubiera invertido en luna llena y desinvertido en luna nueva, prácticamente tendría el mismo dinero, es decir, la inflación se lo hubiera llevado todo. Creo que si hubiera invertido $1.000 en 1920, tendría ahora unos $3.000, pero básicamente que es mucho menos que los $1.000 anteriores. En cambio, si hubiera hecho la estrategia contraria, creo que tendría como 150.000 o $200.000. Es decir, le saldría mucho mejor hacer esa estrategia a largo plazo. Y lo que ocurre es lo siguiente, que con la luna nueva, digamos, no hay emociones tan cargadas, sino que como que se planta la semilla. Y con la luna llena se recoge. Entonces, en la luna llena es cuando está, digamos, la euforia. Y entonces la euforia hace que, y hay mucho más movimiento y mucha más, digamos, actividad. Entonces en la luna llena hace que la gente, digamos, compre más, que es justo cuando hay que vender. Hay que comprar cuando todos venden y vender cuando todos compran. Pues esto es lo que ocurre cuando, digamos, en este estudio, ¿vale? Esto, digamos, aplicado a las inversiones. Entonces, en general, a nivel psicológico, a nivel espiritual, no solamente en el campo de las inversiones, cuando empiezas en luna nueva, es mejor, por ejemplo, comprarse una casa en la luna nueva, iniciar un nuevo trabajo en la luna nueva, firmar un contrato en la luna nueva, siempre es mejor, siempre es más propicio. Aunque con astrología siempre es una regla general y obviamente no debe regir la vida de una persona, pero si tienes para elegir dos fechas, mejor elegir la luna nueva que la luna llena para iniciar un nuevo proyecto. Así que dicen que los grandes multimillonarios tienen a astrólogos como asesores, para que le dicen cuándo tomar una decisión y cuándo no.
María tiene la mano levantada. Sí, quería comentar que Lorenzo cuando tiene 17 años tiene un sueño revelador y te quería preguntar si para tener ese tipo de sueños tienes que tener algún tipo de conexión espiritual o cualquiera puede tener sueños de ese tipo. Todos tenemos una conexión espiritual por nacimiento, porque todos somos seres, todos tenemos, digamos, la conexión divina, la conexión espiritual, nuestro cuerpo psicológico y nuestro cuerpo físico. Por lo tanto, todos tenemos derecho a vivir esa experiencia. Lo que pasa que la vida de unas personas es más densa que la vida de otras personas. Bien porque han elegido ese tipo de vida, bien por el karma de vidas pasadas, o bien porque necesitan un aprendizaje concreto. Entonces, una persona que está muy metida en entornos con mucho ruido, con muchas emociones negativas, lo va a tener más difícil, aunque es posible incluso que esta persona, precisamente por vivir en ese entorno tan difícil, tenga un momento de muchísima lucidez. ¿Vale? Entonces, en principio, todo el mundo tiene derecho a vivir esa experiencia. Porque todos somos seres espirituales. Lo que pasa que mucha gente no reconoce que es un ser espiritual. Sí. Magdalena. Sí, la pregunta es la presión social, el camino de la presión social, cuando ya Lorenzo está preparado para decidir su propio camino, hay dos pautas. Primero, vencer esa presión social, ese es un camino, ¿no?, difícil, o ser esclavo del deseo ajeno, ¿no? Digamos que ese es el trabajo, ¿no?, personal, ¿no?, del camino del héroe, ¿no? Yo quizás la presión social quizás sea fuerte en muchas ocasiones, ¿no?, en la vida determinada de una persona, ¿no? Y ese es un trabajo a realizar, ¿no?, con mucha presión por parte de todo, ¿no? Entonces, bueno, no sé si generalmente a lo mejor hay mucha gente, imagino, que se queda en el camino y no continúa, ¿no? Y bueno, ¿de qué manera se queda? Pues siendo esclavo de la decisión ajena, ya está, y dándose cuenta, no sé, un poco un comentario, no lo sé. Os podéis quedar con este dicho: o determinas tu vida u otros la determinan por ti. O sea, no hay término medio. O permites que otros elijan tu vida o la determinas tú. La mayoría de las personas eligen que otros determinen su vida. Por varios motivos. El primero es porque de este modo no son responsables. Porque si permites que otro elija tu vida, automáticamente le estás dando la responsabilidad. Entonces, sí, me encontré con una chica, una mujer ya tenía como 45, se había casado con 20 con un hombre que no amaba. Luego se divorció y tuvo muchísimos problemas. Y entonces le pregunté, ¿pero por qué te casaste con él si no estabas enamorada? Y dice, es que mi madre se empeñó. Y claro, entonces la madre le ejerció una presión tan grande para que se casara con ese hombre, porque a la madre le gustaba el hombre, pero a ella no. Total, que cedió a esa presión social y luego pasó 20 años de infierno, porque estaba con un hombre que no quería. Pero la ventaja que obtuvo es que siempre puede echar la culpa a la madre del fracaso de su matrimonio, ¿vale? Porque no se hace responsable. Entonces, no es que fue mi madre la que me lo dijo y ya, ahí ya va a misa. Y probablemente si se llevaba mal con su madre, ya ella probablemente provocaría que su matrimonio fuera el desastre para decirle a la madre, ves, te equivocaste. Así de... así de este tipo de locuras, bueno, hace la mayoría de la gente, hacemos todos, ¿no? Que es como venganza a la madre, me caso con un hombre que no quiero para demostrarte que la elección que has hecho sobre mi vida es errónea. Tú imagínate cómo funciona la psique de las personas.
Entonces, ¿por qué ocurre la presión social? La presión social ocurre porque si una persona inicia el camino a la libertad, está mostrando lo que los otros pueden hacer pero no se atreven. Entonces, la presión social es, no vaya a ser que yo me haya equivocado en mi vida, siendo siendo obediente y siguiendo lo que mis padres me decían, que si este lo hace, entonces se me presenta la posibilidad de que yo me haya equivocado. Entonces, ¿qué hago para que esta persona no siga el camino a la libertad? Lo primero es meterle presión. Lo segundo es criticarle. Lo tercero es intentar disminuirle. Lo cuarto es ponerle zancadillas. Lo quinto es, una vez que la otra persona sigue su sueño, pues intentar no sé, quitarle el dinero, yo qué sé, ¿sabes? Un montón de cosas. Y por eso el camino del héroe es tan difícil, porque no solamente se enfrenta a sus fuerzas internas, sino que se enfrenta a las proyecciones de los miedos del colectivo. Entonces, para seguir el camino del héroe tienes que tener como una especie de mega ultra protección, una fe brutal y un optimismo a prueba de bomba. Porque el colectivo, al cual le vas a demostrar que ellos pueden ser libres, va a querer que no triunfes. Y esto es realmente muy triste, porque deberían apoyar a los héroes que hacen cosas nuevas en lugar de no apoyarles. Pero es viene de una cuestión psicológica. Entonces, en el momento en el que el héroe acepta esa presión y sucumbe a la presión, ya sigue con su vida, con el trabajo que le han dicho que tiene que hacer, y ya a nadie le importa, ya no le van a criticar, ya no le van a poner zancadillas, porque ya es, digamos, ya está en el rebaño, ya no es un individuo, ya es parte de la masa. Pero como alguien intente salirse de la masa, esta fuerza del colectivo va a intentar. Y luego lo paradójico es cuando el héroe muere, le hacen homenajes. O sea, le han hecho una vida de una dificultad brutal y luego cuando mueren le aplauden. O sea, pero bueno, así es un poco en general las líneas generales, ¿vale? Luego hay viajes del héroe que son mucho más, que tienen menos dificultades, ¿no? Pero por eso se llama el viaje del héroe, ¿no? Humberto. Gracias. Sí, realmente el viaje del héroe es la palabra perfecta. Y en este viaje, recordando un poco el capítulo anterior, el recuerdo de Diego, ¿no? Porque de ahí empieza el momento de la concepción de Lorenzo. Algo recuerda Diego y lo manifiesta, su relación con la concepción con el forastero, etc. Quiere decir que Diego pudo cambiar su destino, no ser tan materialista y volverse espiritual. La pregunta es, ¿cómo? Sí que pudo cambiar su destino porque todos tenemos señales del mundo espiritual. Lo que pasa es que fue atrapado por su propia mente, por su propia fantasía. La forma en cómo Diego tendría que haber salido, digamos, de ese mundo que le atrapó, es precisamente no dejando que la mente representa el programa del ego, dicte nuestra vida. Es decir, nos creamos una fantasía sobre cómo debería ser nuestra vida en vez de entregarla a lo desconocido, al absoluto, para que guíe nuestra vida. Y entonces cada momento es, digamos, como una aventura y un descubrimiento. En el fondo es el miedo que él sentía
a lo desconocido y el intento de controlar la vida, la que le lleva a vivir esa vida que al final termina así. Todas las personas que intentan controlar su vida, prediciendo el futuro y controlar la vida de los demás, van a terminar en general en soledad. Porque cuando no tienen la energía suficiente para... Imagínate una madre que tiene súper controlado a su hijo, para que el hijo, digamos, se case con la persona que quiera, o incluso que no se case y que se quede a cuidarla. Cuando este control que ejerce la madre sobre el hijo, cuando la madre pierde energías, el hijo va a sentirse tan libre de por fin ser el mismo, que no va a querer ya volver a ver a la madre. O, en este caso, por ejemplo, al padre, que es lo que le ocurre a Lorenzo, que escapa de esa presión y de ese control que ejerce el padre sobre él. Y básicamente, si Diego no hubiera querido ejercer ese control, dice, ¿por qué una persona va a ejercer ese control? Pues porque realmente se ha vuelto loco. Porque ¿qué persona quiere? Él tiene un negocio que va bien. Bueno, él sigue el deseo de su padre, que lo vemos en el capítulo anterior. El abuelo le dice, quiero que tú seas el continuador, y él lo acepta y sigue, ¿vale? Pero sabe que a lo mejor podría haber tenido otra vida, porque de hecho lo comenta en el libro, dice, yo también tuve mis sueños de juventud, pero fueron tonterías. Y entonces lo que ocurre es que, dice, esa determinación la va a transmitir a su hijo. Y entonces, ¿por qué un padre quiere que su hijo sea ganadero? O sea, ¿qué locura le entra en la cabeza? Porque debe pensar que es lo mejor para el hijo. Pero es que esto es una locura, porque ¿cómo puedes saber tú qué es lo mejor para otra persona? ¿No? Y entonces, bueno, en esta locura que entra, al final lo que ocurre es que se queda solo. Y cuanto más intentamos controlar a los demás, más solos nos quedamos, porque ¿quién quiere estar con una persona que la está controlando? Y esto, por ejemplo, a nivel de relaciones de pareja, ocurre mucho porque uno de repente empieza las inseguridades de una parte o de la otra y entonces dice, uy, como me dejen, ya no sé qué voy a hacer en mi vida, y entonces empieza a controlarla a la otra persona en vez de dejarla libre. Entonces la otra persona se siente controlada y entonces empiezan los juegos psicológicos hasta que eso explota. O ya la persona está diciendo, y es que ya no quiero ver a la otra en mi vida porque he estado en un cuartel militar. Aquí vemos lo cómico que son los programas del ego, ¿no? O sea, son cómicos, pero luego en la vida real hay un montón de dramas. Aquí lo vemos desde fuera y nos parece cómicos, por lo menos a mí, ¿no? De por qué quiero, o sea, estoy con una persona porque soy libre, pero luego la quiero controlar. Y cosas de este tipo, ¿no? Magdalena. Sí, mira, la pregunta, has comentado antes una parte de la verdad, la belleza y la bondad, y yo tenía por aquí una pregunta. Cuando Lorenzo percibe, cuando le dice a Sabina que no se va a casar con ella, entonces él lo percibe desde el observador, ¿no? Desde el punto de vista del observador, ¿no? Porque ver realmente la verdadera, bueno, no sé si la verdadera identidad con la imagen que tiene Sabina de ella misma, ¿no? Entonces es bastante curioso, ¿no? Porque ahí desde el observador, aparte también desde la experiencia, ¿no? O no sé si es lo mismo, pero desde la experiencia de Lorenzo, pues sí se ha dado cuenta, ha percibido la identificación que tiene Sabina con la imagen suya al exterior de los demás, ¿no? Y bueno, es interesante y ahí no tiene que ver la intuición ni nada, desde el punto de vista del observador, ¿no? La verdad, belleza y la bondad. Para los que sabéis un poco de Cábala, el observador es el lugar de Tiferet, que es el lugar del ser, que también se le llama el lugar de la verdad, de la belleza y de la bondad. Y
tenemos por otro lado el lugar del ego, que es donde está la imagen. Entonces, la relación entre Lorenzo y Sabina era una relación del ego, de ego a ego. Es decir, de una imagen, porque su padre quería que se casara con el hijo de un jurista y el padre de ella quería que ella se casara con una persona que era que tenía bastante dinero, con lo cual podían hacer, digamos, una familia más poderosa. Entonces, esa relación era a nivel del ego. Cuando Lorenzo puede subir desde el ego al ser y se coloca en el lugar del observador, que es el lugar del ser, el lugar de la verdad, de la belleza y de la bondad, puede ver este juego de querer casar a dos imágenes, pero que no es un amor real, sino que es simplemente un intercambio comercial que se da desde el mundo animal de una imagen a otra imagen. Porque si esta chica no fuera hija de jurista, no la hubiera elegido el padre de Lorenzo. Y si Lorenzo no fuera el hijo de un ganadero o el ganadero más importante de Teruel, el jurista no hubiera elegido a Lorenzo como marido de su hija. Es decir, es una relación que se da por el rol que ocupan, por la imagen a nivel de Yesod. En cambio, el amor que sentía Lorenzo por Ariadna era desde el ser y en cualquier circunstancia que se hubieran encontrado, bien él siendo un pastor, bien ella siendo una monja, bien ella siendo un aristócrata, él siendo cualquier otro, hubiera sentido el mismo amor. Es decir, el amor desde el ser está mucho más allá de las formas. Por eso las personas no entienden que de repente surja el amor desde el nivel del ser, porque desde el punto de vista del mundo animal o desde el punto de vista del mundo de la imagen, no sería la persona supuestamente correcta. No sería racional casarte con alguien a lo mejor que no está en tu misma clase social. Pero esto desde el ser no funciona así. Entonces, Lorenzo se coloca en el punto de vista del observador y compara ambas relaciones. Entonces, desde el ser no nos complicamos tanto la vida. Simplemente se siente y ya está. No hay inversión, no hay que hacer inversión ni astucias. ¿Magdalena? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, Me María espero un y poquito. Humberto. Pues Vale. me espero un poquito. Vale. Bueno, no, más que pregunta, un comentario. Sí, realmente narras y describes muy bien el caminar de Lorenzo. El comentario sería, Lorenzo trasciende en conocimiento a otro nivel de conciencia, ¿no? Más alto, obviamente, que el de su padre, pero muy cerca en lo de su entorno. Tenemos a un pastor que lo ayuda mucho. También su madre es bastante espiritual, ella está en otro nivel muy diferente al del mismo Diego, siendo el esposo. Después, él es llamado, se puede decir, astralmente, hacia Toledo, a través de un sueño, donde ve a Toledo sin conocerla, la ciudad, ¿cierto? Entonces, esa descripción y ese ascender en su vida, en su conciencia, lo describes muy bien. Eso era lo que quería confirmar, lo que Magdalena estaba diciendo, ¿cierto? Sí, bueno, las personas espirituales o que tienen un nivel de conciencia más elevado siempre intentan ayudar a las personas que realmente quieren hacer ese camino, porque, por ejemplo, a mí una de las cosas que mayor satisfacción me da es ver cómo las personas superan sus límites. Entonces, todo el mundo que venga a consultarme sobre cómo lanzarse al mundo, sobre cómo
poner los talentos en el mundo, cómo superar sus límites, le voy a ayudar casi incondicionalmente, porque para mí es una satisfacción tremenda que una persona sea capaz de superarlos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el caso de la madre de Lorenzo, que obviamente desde el punto de vista egoísta hubiera querido que su hijo se quedara en casa, pero sabía que su hijo estaba destinado para otra obra y le apoya. Y incluso le sisa algo de dinero al padre y se lo da para que le vaya bien en el viaje. Y el pastor también le trata como un hombre, cuando normalmente lo hubieran tratado como un muchacho. Y le dice, vale, tú ya quieres hacer el camino de la libertad, a partir de ahora te voy a tratar como un hombre. Y luego su padrino, el astrólogo, Daniel, también le da consejos y además le apoya un montón justo en el momento en el que se va y reza por él, ¿no? Entonces, todas las personas que se arriesgan a hacer este viaje espiritual o el camino del héroe, van a recibir apoyo de otras personas que están en el mismo camino, porque no hay competencia entre ellas, mientras que en el mundo animal siempre hay competencia. Entonces, si uno destaca, prefieres que deje de destacar porque sientes amenazada tu supremacía. En el mundo espiritual, cuanto más seamos, mucho mejor para todos, porque más felices vamos a vivir en conjunto. Entonces, a su lado tiene gente que le apoya. María. Sí, al final del capítulo 10 figura que Lorenzo estaba llamado a ayudar al plan divino. Y te quería preguntar un poco a qué te refieres. El plan divino, el plan divino consiste, a ver, esto hay que ir al inicio de lo que son las tradiciones espirituales. Y, por ejemplo, según la Cábala, el plan divino es que cada uno, digamos, que Dios se vea, se refleje en el espejo de la manifestación, es decir, que Dios se refleje en el mundo relativo a través de nosotros. Esto es un poco abstracto. Entonces, esto por un lado. Y por otro, el plan divino sería que cada uno de nosotros alcance la libertad. Y entonces, por decirlo así, podríamos vivir en dos mundos. Uno que es el verdadero, que es el divino en el eterno presente donde somos libres, y otro es una ficción, un sueño creada por el ego. Y entonces el plan divino consiste en que salgamos de esta ficción y entremos en el mundo real. Pero aquí ya estamos hablando, por decirlo así, de lo que se llaman los grandes misterios, porque es muy difícil saber por qué Dios de repente permite que se cree un programa del ego que nos meta en un sueño falso. Entonces te puedes preguntar, pero si el plan divino es ese, ¿por qué nos pone esas dificultades de permitirnos que creemos una mentira para luego salir de ella, ¿no? Si Dios realmente no necesita que hagamos ningún plan. Y entonces aquí entramos en los grandes misterios, pero según esta tradición espiritual, el plan divino consiste en que alcancemos la libertad para que Dios pueda ver el mundo desde nuestros ojos. Algo así. Sí. Algo complejo. Sí, muy complejo. Pero bueno. Sí. No podemos saber muy bien cuál es la voluntad divina de toda la creación desde nuestro punto de vista en la Tierra, porque hay miles y miles y miles de inteligencias superiores y es como preguntarle a una persona que está en párvulos una pregunta de un doctorado. Entonces solamente podemos intuir
a base de meditaciones y de revelaciones las cuestiones. Y no sabemos por qué, como seres humanos, tenemos que pasar por crear un ego que en el fondo es una mentira cuando tenemos la verdad ahí. Y teóricamente es porque lo necesitamos en nuestra evolución. Entonces, no tenemos todo el rango todo el rango de nuestra evolución para saber por qué en este momento de esta evolución necesitamos esto. Es como si a un niño de primero de primaria se le enseña música y el niño se pregunta, ¿por qué me enseñan música? Pues este es el programa. Entonces no sabemos por qué en este momento de nuestra evolución necesitamos crear un programa que es una mentira para luego, digamos, tener acceso a la verdad, cuando podríamos no necesitar ese programa. Sí, yo a veces pongo un ejemplo de un perro en relación a su amo. Un perro no sabe por qué el amo pues le tiene en casa, le da comida. Cuando ve a un perro callejero, si tuviera algo, bueno, no sé si tendrá conciencia, o sea, no comprende el mundo de los humanos. Yo creo que nosotros cuando estamos aquí, bueno, con nuestra mente humana, no comprendemos el mundo superior, el mundo espiritual. Esa comparativa es la que yo me hago a mí misma. No sé si es muy correcta o no, pero bueno, es lo que pienso, que no comprendemos, que no podemos comprender pues muchas cosas. Claro, no podemos comprender exactamente el sentido de muchas cosas de este tipo, de el plan de Dios, el plan de cada uno. Sí, o sea, es un ejemplo muy bueno, porque hay miles y miles de inteligencias superiores, más los arcángeles, los ángeles, un universo que no llegamos a ni siquiera a abarcar, de la inmensidad que es. Luego estamos en unas condiciones bajo el tiempo y el espacio, que son, digamos, como limitantes y vivimos en estas restricciones. Nuestra capacidad de comprensión es muy limitada sobre lo que es la realidad, ¿no? Sobre lo que es Dios, etc. Solamente podemos llegar a intuir esto y, bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Sí. También te quería comentar que leyendo el libro para hacer las preguntas, te das cuenta que está todo muy, que es un libro muy profundo, está todo muy pensado, tiene un montón de detalles, que cuando lo lees, yo lo he leído 2 veces y ahora realmente es cuando me estoy dando cuenta de la profundidad, cuando buscas preguntas y te das cuenta que puedes sacar preguntas en todas las páginas. Sí. La verdad, es un libro que se puede leer en 4 dimensiones. En la dimensión literal, es decir, como una novela de aventuras, ¿vale? La dimensión psicológica, que es donde podemos ver los patrones psicológicos de la gente, ¿no? Entonces podemos observar cómo es el patrón del padre, porque se repiten, ¿no? Cómo es el patrón también de la madre, del jurista, del terrateniente loco, del obispo, etc. Entonces son patrones que luego vamos a ver en la calle y los podemos identificar y vamos a ver que eso va a ocurrir. Básicamente porque el patrón, digamos, como que domina a la persona, no sé qué se salga del patrón. También se puede ver desde un punto de vista espiritual, como lo estamos viendo nosotros, que es cuando alcanza una profundidad mayor, que es como el viaje del héroe y qué le ocurre a una persona que quiere alcanzar la libertad. Es decir, desde un punto de vista metafísico. Y luego lo podemos ver también como experiencia divina,
que es, podemos abrir el libro por una página, experiencia directa, y entonces ver qué mensaje nos transmite. Así que está súper trabajado el libro, sinceramente. O sea, no es Sí, porque lo sí, haya escrito yo, pero sí, tiene, sí, tiene muchísima profundidad, pero al mismo tiempo, o sea, yo le quiero un montón al libro, porque es sencillo, pero a la vez con una profundidad tremenda. sí, Y parece que es banal todo, pero tiene muchísimos detalles y muchísimas cosas que no son para nada banales y que pueden ayudar a las personas en muchos aspectos. Así que me sí, siento súper orgulloso de este libro, la verdad. sí, sí, es muy... Yo releyéndolo capítulo a capítulo me he dado cuenta que sí, que tiene mucha profundidad. Sí. Y bueno, Sí, con estos diálogos, pues también lo que intentamos es que pues ir desmenuzándolo para que las personas comprendan un poco más, digamos, las verdades espirituales, ¿no? Las verdades, digamos, o cómo es la vida, y les pueda ayudar en su camino. sí. O que se planteen preguntas, que Sí, 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 sí. así Siempre viene bien. Sí, sí. La verdad que lo escribí con muchísimo cariño y le puse un montón de corazón y, o sea, estoy súper, súper orgulloso de esto que he hecho en la vida. sí, sí. Sí. Sí, está muy bien. Pues bueno, ya casi hemos cumplido una hora. No sé si podemos hacer una última pregunta o cerramos ya la grabación. No sé si tenéis alguna pregunta más. Pues genial, pues muchísimas gracias y paramos de grabar aquí. Y bueno, a todos los que vean el vídeo, pues si tienen alguna pregunta lo pueden dejar en el canal como comentario y con mucho gusto las podemos contestar. No solamente yo, sino cualquiera de vosotros también. Así que muchísimas gracias.